Al mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue, y entre hombres caminó, llegó a ser Cordero de Dios, Cordero de Dios, oh dulce amor. Amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lavado. El tema general de la serie es la preciosa sangre de Cristo. Ese es el tema general. ¿Ok? Y esta serie estará basada en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Eso van a ser los pasajes base de nuestras lecciones. Son 4 versículos, 4 temas que vamos a estar considerando, estudiando en esta serie. La primera lección, obviamente la de hoy, lleva por título lo siguiente, ahí para los que están apuntando. La redención incomparable de Cristo. Es el tema de hoy. La redención incomparable de Cristo. El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14, y les invito a que abran las escrituras. Bueno, si tienen la Biblia en papel o en digital, busquen allí Colosenses 1, 13 y 14, el cual el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjense que el apóstol aquí indica que la redención significa el perdón de pecados. Fíjense cómo el texto define, ¿no? Define. Si estamos evangelizando, Félix, anunciando la buena nueva de salvación, y hablamos de usted necesita ser redimido por Cristo o rescatado, según este pasaje, eso significa el perdón o la indulgencia de Dios hacia nuestras culpas, nuestros pecados. Muy bien. El primer punto de la lección de hoy. El primer punto es redimidos del pecado. Ese es el primer punto. Acompáñenme a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Este pasaje lo voy a dividir en 2 partes. Y por supuesto la primera parte es el primer punto. Van a ser 2 puntos principales según mi bosquejo. Primer punto de la lección del día de hoy. Redimidos del pecado. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 dice el pasaje: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fíjense. Miren, el apóstol Pedro aquí usa una palabra griega que indica que estos hermanos tenían un pleno conocimiento de ¿qué cosa? Del rescate, y escuchen, o de la liberación que se les otorgó inmerecidamente por la bondad de Dios. Ellos no ignoraban acerca de su rescate. Y Pablo usa una palabra donde les recuerda y les señala, ustedes saben eso,
Tú no lo ignoras, Rodrigo. Héctor, ustedes no ignoran, yo no ignoro acerca de nuestro rescate o de nuestra liberación, aquella que sin merecerlo, por la pura bondad de Dios, se plació de otorgarnos ello, aplicarnos esa liberación. Miren, según el contexto anterior, es decir, el versículo 17, estamos en el 18, el apóstol quiere que ellos mantengan siempre presente en la mente, que no olviden eso, acerca de este conocimiento, acerca de la verdad de nuestro rescate. Miren qué interesante. El apóstol aquí de esta manera, al recordarles que ellos no ignoran acerca del rescate que ha hecho Dios en favor de ellos sin merecerlo, los induce a tener temor para que se conduzcan en todo tiempo de su peregrinación, de su vida temporal en este mundo, en santidad, en reverencia y respeto a Dios. Noten cómo dice el versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos ¿cómo? En temor, en respeto, en reverencia a Dios, en esta vida, todo el tiempo de su peregrinación. Así que Pablo está incitando, moviendo, impelando al recordarles, ustedes saben eso, ustedes saben de dónde fueron sacados, liberados, recuerden en qué condición y estatus estaban ustedes, de modo tal que cuando pensamos en eso, pensamos de dónde fuimos sacados, no queremos volver allí, que fuimos rescatados, liberados, las cadenas de la culpabilidad por el pecado que nos condenaba, Cristo nos las quitó, arrebató eso, nos liberó, nos rescató, pues no queremos volver allí. Entonces Pedro está diciendo, bueno, recuerden ustedes que saben estas cosas, ustedes tienen ese conocimiento. Y si no quieren volver allí, entonces vivan de tal manera que dignifiquen la redención en sus vidas. Tú sabes de dónde viniste, Rodrigo. Yo sé de dónde vengo. Sabemos de dónde venimos. De aquella condición pecaminosa. Entonces vivan de tal manera de que ustedes ahora pues ya no quieren volver allí, a esa esclavitud de la condenación. Vivan en temor y reverencia. Es interesante cómo Pedro, al recordarles estas cosas, los motiva, los induce a ello. Les da esa razón de peso. No, ahora vivan de esta manera, ya no como aquello. ¿Qué cosas sabían ellos plenamente de su rescate eficaz? Eficaz. Me gusta esa palabra. Desde que la entendí, la uso mucho ahora. Es decir, de la redención inmerecida que Dios por su bondad, porque Él es bueno, le atribuyó al realizarla verdadera y plenamente en ellos. Escuchen, este rescate consiste, ¿no? Porque hay que definir esto. Hay que darle significado, hay que darle luz. Necesitamos entender esto. ¿En qué consiste esta liberación, este rescate? Escuchen, consiste, Mayela, en que fuimos liberados, Carmen, fuimos liberados de los efectos judiciales que pesaban sobre nosotros, que pesan sobre el pecador. Es decir, fuimos liberados de la retribución penal justa
por causa de nuestros pecados durante la pasada vida vana que llevábamos. En eso consiste la liberación, en que Dios quitó la carga penal, lo que merecíamos, la justa retribución de parte de este Dios que no solo es creador, sino también juez. Y dice el Salmo 19 que los juicios del Eterno son todos justos y verdaderos. Así que cuando Dios juzga, juzga según verdad. Si Él ha dicho somos pecadores, lo somos. Así que la redención, el rescate, la liberación consiste en ello. En la carta a los Romanos capítulo 2, voy a hacerle lectura a ustedes. En la carta a los Romanos capítulo 2, versículo del 5 hasta el 11. Porque, como les decía, si estamos evangelizando, compartiendo las buenas nuevas, pues hay que explicarle al pecador impenitente, hay que explicarle, en esto consiste el rescate. Tú tienes una carga penal, un efecto judicial sobre ti de parte del juez. Él quiere liberarte si tú quieres y solo es a través de Cristo. Ahora miren cómo define la Escritura, Vero, la justa retribución, la pena de vida, el justo juicio de Dios, la carga penal. Miren cómo lo define la Escritura. Versículo 5 dice el apóstol: ira, el justo juicio de Dios. Ira, así se define. Se define de aquello que somos liberados, sacados de allí, de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Versículo 8, ira y enojo. Versículo 9, tribulación y angustia. Ahí está la pena, lo que merecemos. Y así define el apóstol lo que es la pena de vida, de esta manera. Eso es lo que merecemos nosotros. Y de lo cual fuimos rescatados. Rescatados de estas cosas que merecemos. Allí Pablo describe la justicia retributiva de Dios, la justicia penal, de la cual todo pecador y de lo que la mayoría de nosotros estábamos bajo condena. Bueno, ahora vamos entendiendo entonces que el rescate, la redención de la cual habla Pedro, es la liberación de ello, es la exoneración. Es el que Dios no nos inculpe de ello y recaiga sobre nosotros enojo, ira, tribulación, etcétera, porque es lo que merece el pecado, es lo que tú mereces, Walter. No mereces otra cosa de parte del Creador y el Juez que esas cosas. Y tú también, hijo, por pecar. Entonces ya tenemos claro cómo la Escritura define aquello de lo cual somos liberados. Ahora fíjense, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, también nos muestra en este pasaje cómo se define, cómo la Escritura define lo que es también la redención o la liberación de la culpabilidad de la retribución justa. Si uno está evangelizando, si está recordando acerca de nosotros, bueno, ¿cómo puedo yo entender cómo la Escritura me permite a mí que yo pueda entender ese rescate, esa redención, adelante, esa liberación de la culpa? Miren lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos,
capítulo 4, versículos 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bueno, aquí podemos conocer acerca de esa redención, de la liberación de la cual Pedro está mencionándole aquí a los hermanos en su primera carta. ¿Cómo se describe, cómo se define el ser liberado, Israel, hermano? Indalecio, hermanas, Angelita, todos. ¿Cómo define la Escritura eso de ser rescatado? Bueno, este pasaje es interesante porque nos permite tener una noción al respecto. Dice aquí la Escritura que hay una dicha, hay una felicidad. ¿Cuál es? Cuando las iniquidades son perdonadas. Lo inicuo, lo incorrecto, lo injusto, lo malvado. Y luego dice, y cuyos pecados, lo que va en contra de Dios, lo que ofende a Dios, son cubiertos. Fíjense. Entonces la liberación, la redención, que ya dijimos según Pablo en su carta a los Colosenses, consiste en el perdón. Según este pasaje, la redención, liberación, perdón, significa en que Dios cubre nuestros pecados. De modo tal que Él ya no los ve. Él ya no te ve a ti como mentirosa, por ejemplo. Ni te ve a ti como fornicaria, ni como idólatra, ni como borracho. Porque por Cristo, por su sangre preciosa, Él ha cubierto o ha perdonado tales cosas. Pero me gusta el versículo 8, el siguiente pasaje. Noten, hay una dicha, una felicidad para aquella persona a quien el Señor, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? No inculpa de pecado. Esta frase, esta expresión, Rolando, esta declaración define la redención por Cristo. La redención es la liberación. Mientras usted, mi querida amiga, no sea liberada, redimida, rescatada, el Señor lo sigue culpando de pecado. ¿Por qué? Porque, el perdón, el cubrir, significa que Dios no inculpa, no te imputa ningún delito. No te dice, tú hiciste eso. Tú mentiste, tú fuiste lujurioso, tú codiciaste. Tú tuviste relaciones sexuales ilícitas, fuiste idólatra, avaricioso. Es la imputación de Dios, del juicio de Dios sobre el pecador. Entonces la redención, que es la liberación, precisamente consiste en que el Señor no recae sobre nosotros su imputación de culpabilidad. Y por eso Pablo dice, bueno, quien goce de ello, quien esté en ese estado, en esa condición, quien tenga esa posición delante de Dios, es dichoso. De lo contrario no, Walter. Dios te sigue viendo como un vil, miserable pecador y digno de merecer la condenación. En Hebreos capítulo 10, además de Romanos, este pasaje para mí son uno de los más de tanta sabiduría y que tan profundos en el sentido que calan, hermana Ramona, en el corazón, porque definen eso de la redención por Cristo. Por eso su sangre es preciosa, es de gran valor, de gran estima. Noten lo que el escritor le recuerda a estos judíos, escuchen bien, judíos cristianos, hermano Héctor, que estaban dejando la fe en el Mesías, dejando de creer en la expiación de Jesús como el sacrificio perfecto para la redención de sus almas.
estaban volviendo al judaísmo, a los sacrificios de los animales y dejando la fe. Eso pasa como cualquiera de nosotros, tiene aplicación que cualquiera de nosotros, después que obedeció el evangelio y se arrepintió y se bautizó, ahora le da la espalda al Señor y vuelve al mundo. Vuelve, como dice el dicho, la puerca a ensuciarse después de limpia y el perro a comer su vómito. Segunda de Pedro dice eso. Hebreos 10:17 dice la Escritura: y nunca más, ¿qué cosa? Yo no sé a ustedes, pero a mí en lo personal, me toca profundamente el alma esta frase. ¿Saben por qué? ¿Sabes por qué, hermana Leida? Porque yo sé quién fui en el pasado. Yo sé las vilezas, las inmundicias, todo lo pecaminoso, todo lo sucio que yo era. Pero luego leo este texto y recuerdo, veo esta promesa que hizo Dios y que Él la atribuyó, me la aplicó, me la dio a través de Cristo. ¿Cuál? Y nunca más, ¿qué cosa? Nunca más, ¿qué cosa? Me acordaré, nunca más. Me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mi pasado quedó sepultado, como dice la Escritura, en el fondo del mar. Echó mis iniquidades y pecados por la liberación. El Señor me liberó de esa culpa y ya Él no tiene memoria de mis pecados. Sin embargo, el que no ha sido redimido hoy en día, si usted no ha sido redimido por Cristo hoy en día, Dios sigue teniendo memoria de sus iniquidades. Porque como juez justo, Él tiene ese expediente de nuestras vidas, de nuestros pecados pasados, para juzgar con justicia al pecador, lo cual no hay acepción de personas, dice la Escritura, hombre, mujer, judío, gentil, quien sea. En cambio, los que han recibido los beneficios de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, la redención, Dios ha prometido: ya no me voy a acordar más de tus pecados. Es una promesa hermosa y que alienta, inclusive al cristiano que peca, que cae. Cristo prometió que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y su sangre nos limpia de toda maldad. La sangre de Cristo, que es la muerte de Cristo, eso es lo que significa. Sigue siendo eficaz y sus beneficios siguen siendo vigentes, aún para el que ha sido bautizado. ¡Qué bendición, hermanos, eso! ¡Qué bendición eso! Según Pablo, esta redención es llamada el perdón de pecados. Efesios capítulo 1, verso 7. Sin perdón no hay liberación. Recuerden esto. Jesucristo dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. El que practica el pecado es esclavo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Es la esclavitud de la condenación, de la imputación de la pena sobre nosotros. Pero si el Hijo nos liberta, si Jesucristo aplica, atribuye, adjudica e imparte sobre nosotros su liberación, dice Él, seremos verdaderamente libres. Sin perdón no hay liberación. Sin perdón el pecador sigue siendo culpable y digno de estar destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Si Dios no aplica la indulgencia a través de los medios que Él ha provisto, esto es el plan de salvación, luego el pecador sigue siendo culpable y a la vez digno de recibir la pena debida por el pecado. Este es el justo
juicio de Dios. Ahora bien, el apóstol Pedro también nos aclara que la aplicación y eficacia de este rescate no fue en virtud de alguna acción nuestra sobre nosotros. Miren, esto está interesante. Pedro aclara que tú y yo no hicimos nada para que por nosotros mismos nos rescatásemos. No, sino que fue un acto divino sobre nosotros. No fue que nosotros hicimos algo para que por nosotros mismos pudiésemos ser liberados. No, fue un acto de Dios sobre. Dios puso su mano sobre nosotros y Él nos rescató al darnos total liberación de la culpa. Y Pedro aclara eso para que nadie se jacte de que llegó a ser liberado por sí mismo. No, nadie. Es como cuando Pedro estaba siendo hundido, ¿recuerdan? Se estaba hundiendo en el mar y dijo, Señor, sálvame. Y él extendió su mano, lo tomó y lo sacó. Pero Pedro no salió por sí mismo. No podía. Él estaba incapacitado, imposibilitado, impedido de rescatarse a sí mismo hasta que la bondadosa, llena de gracia, paciente, benigna, misericordiosa, amorosa e indulgente mano de Jesús lo tomó y lo sacó de allí y lo liberó de la tragedia. Pedro aclara eso, que nadie piense que hizo algo sobre sí mismo, no, fue Dios sobre ti. Y por eso Él es el que merece honra y gloria. Por otro lado, las palabras de Pedro no solo indican la obra divina de redención o liberación. ¿Qué más indican? También implican un recordatorio con respecto a la condición o el estado trágico en el que estábamos. Y estaban ellos también. Es decir, en una vida vana, pecaminosa que recibieron de sus antepasados. Por tanto, Pedro, al recordarles lo que ellos fueron y lo que han venido a hacer por el rescate divino, escuchen, los induce, los mueve a tener presente la incapacidad que ellos tuvieron de redimirse a sí mismos. Y luego continúen reconociendo, por consiguiente, continúen reconociendo que por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ellos recibieron eterna redención. Pero en sus palabras les está diciendo, ustedes no podían rescatarse por sí mismos. Los siguientes pasajes expresan claramente a Cristo como el medio de redención. Escuchen, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. El cual Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2:6. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito 2:14. El cual Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, escuchen, para librarnos de qué cosa, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1:4. Y este que es muy interesante y digno, Indalecio y Rolando y todos los hermanos de estudiar, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:10. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Él nos redimió de la maldición. ¿Cuál es esa maldición de la ley? Porque la ley nos inculpa de pecado cuando la violamos.
El pecador cuando viola la ley es imputado de pecado, es acusado y es una maldición sobre nosotros en el sentido que es una tragedia, una calamidad lo que sucede y sucederá en el futuro con aquel que ha violado la ley de Dios. Así que Cristo nos redimió de esa maldición. Segundo punto y último de esta enseñanza. El segundo punto es redención incomparable. Redención incomparable. Recuerden el tema general de la serie, la preciosa sangre de Cristo. El tema de hoy, la lección 1, es la redención incomparable de Cristo. Y el primer punto que estudiamos fue redimidos, ¿de dónde? ¿De qué cosa? Del pecado. Ahora, seguimos con este segundo punto. Redención incomparable. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Ahora la segunda parte del pasaje, la segunda parte del texto. Dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. Fíjense, ahora Pedro hace la valoración incomparable de la redención. Valoración, la apreciación, el estima incomparable. Grábense esa palabra. Recuerden ese adjetivo. El valor, el estima, el aprecio incomparable de la redención de Cristo. Él hace un contraste entre la verdadera y eficaz redención, la cual es, escuchen, invaluable. Invaluable. En contraste con lo que no es, lo que no vale, no sirve, es vano. Miren, la liberación del pecador, según el proyecto divino de salvación, no llegó a ser efectiva porque se dio a cambio o se pagó cosas corruptibles como oro o plata. Aunque es cierto que estas cuestiones tienen un valor terrenal, para cuestiones terrenales no se discute eso, no se discute el valor del oro y la plata, pero nunca son, escuchen, lo suficiente en valor, obviamente, para hacer eficaz el rescate del pecador de la condenación eterna. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pedro está diciendo, miren, esto puede valer, esto tiene valor en la tierra, pero no tienen el valor suficiente para hacer esto, que solo es posible por esto que vale infinitamente y trascendentemente. Es un valor infinito y trascendente. La sangre de Cristo, obviamente. No tienen el valor suficiente para hacer eficaz el rescate del pecador de la condenación eterna. Hubo un tiempo en que la iglesia romana, para construir el templo que existe grande ahí en Roma, vendía indulgencias, vendía el perdón divino y la gente pagaba con oro y plata. Obviamente Pedro no se está refiriendo a eso, pero eso pasó. Es un hecho histórico, no es un cuento, no es una difamación, no es una falsa representación del catolicismo, es un hecho histórico que un papa pidió vender indulgencias para construir el templo en Roma, dedicado a San Pedro o a Pedro apóstol.
Pero el apóstol Pedro, a diferencia de ellos, el apóstol Pedro en ese pasaje niega enfáticamente que el rescate o la liberación de nuestro estado de culpabilidad haya sido efectuado por medio de pagarse con cosas corruptibles y perecederas de esta creación que se marchita y envejece. En otras palabras, el pago de la redención, según la justicia de Dios, no fue por medio de esta clase de cosas corrompibles. De hecho, estas cosas pueden tener algún valor y con ello pagar algunas cosas materiales, pero dicho valor no es suficiente. No es de valor infinito y trascendente para que alcance a redimir el alma del pecador. Por eso Pablo les dice, no, ustedes no fueron rescatados con estas cosas. Con estas cosas, no. Fueron rescatados, y lo vamos a estudiar mañana, con la preciosa sangre de Cristo. Porque la sangre, que es la muerte del Hijo de Dios en la cruz, como el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, tiene el valor, Rodrigo, el valor infinito y trascendente, de modo tal que alcanza a toda alma, a cualquier alma, y la libera de manera eficaz de la condenación, que merece, por supuesto. El siguiente pasaje describe, escuchen, el siguiente pasaje describe la valoración de Dios con respecto a la redención y la imposibilidad del hombre de poder pagar por ella. Voy a leer el siguiente pasaje en la versión NTV. Y así como están bien atentos, escuchen este texto, que es un texto de mucha sabiduría, de mucha revelación, porque nos permite comprender la necesidad del sacrificio de Cristo para redimir nuestras almas y de la necesidad de la eficacia de su muerte como el valor infinito y trascendente que puede hacer de manera real y verdadera y eficaz nuestra redención. En otras palabras, necesitábamos a Jesús por el valor de nuestras almas, porque es de alto costo, de alto precio, nuestras almas para ser rescatadas. Y solo una vida impecable y justa como la de Él, el infinito que se hizo finito, el inmortal que se hizo mortal, el que habitaba en luz inaccesible, se hizo accesible, se hizo hombre para morir como hombre. No siendo cualquier hombre, sino el Dios encarnado y lograr lo que era imposible para nosotros. Dice así el texto, cito, dice Dios a través del salmo escuchen, atentos, miren. No pueden los hombres redimirse de la muerte eterna, pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar, escuchen, pagar lo suficiente. Solo el Hijo de Dios podía cubrir y saldar nuestra deuda, nadie más. Salmo capítulo 49, versículos 7 y 8. Salmo 49, versos 7 y 8. Por tanto, y según las demandas de la justicia de Dios, no existía nada de este mundo que pudiese cubrir el precio de la redención. Nada de este mundo que el hombre tuviese tenía el suficiente valor para alcanzar, cubrir el precio de la redención de nuestra alma. Solo la sangre de Cristo. Porque como dice el Salmo,
ningún hombre puede. Está incapacitado, impedido, imposibilitado de redimirse, liberarse de la muerte eterna, pagándole a Dios un precio por su rescate. La redención, la liberación, no se consigue tan fácilmente. No es así según los hombres, porque nadie podrá, debido a su incapacidad, nunca podrá pagar lo suficiente. Reflexiones finales. Vamos a hacer estas reflexiones y aplicaciones de esta enseñanza. Y con esto termino la lección de este día. Fíjense, no sabemos nosotros ahorita en este momento, los cristianos, que fuimos rescatados, Rolando, de la vana vida pecaminosa que nos condenaba, ¿ignoramos eso? No, yo no lo ignoro. Yo sé quién era, yo sé quién fui y lo que hice, y la clase de hombre vil, sucio, inmundo, perverso, malo, pecador que fui. Eso lo sabemos. Sabemos que fuimos rescatados de esa vida vana pecaminosa. Ahora, si es así, entonces, si no ignoramos de nuestro rescate, de nuestra redención, no debemos vivir con temor reverente mientras estamos en este mundo malo y perverso, procurando no caer en esa vida vana pecaminosa. Palabras y vestimentas lascivas, amistades que nos arrastran a la mundanalidad, adulterio por un segundo matrimonio ilícito, relaciones sexuales fuera del matrimonio, pornografía o sexo virtual, codicia, avaricia, lujuria, falta de sujeción al esposo, a los padres y a las autoridades civiles, enemistades con familiares o conocidos, pleitos con el cónyuge, celos y envidias por lo que tienen otros, habituados a la ira, contiendas, rencores por ofensas antiguas, resentimientos con otros, egoísmo, difamaciones, calumnias, falta de hermandad en la iglesia, de perdón, de reconciliación, de paz. En fin, ¿no sabemos nosotros que fuimos liberados de tales delitos que nos hicieron culpables y dignos de la condenación eterna, para que vivamos hoy en temor y santidad ante sus ojos? ¿No sabemos nosotros que estábamos imposibilitados e incapacitados de liberarnos a nosotros mismos de la carga judicial que pesaba sobre nosotros? Éramos miserables, viles, sucios e incompetentes. Ninguna buena moral ni ninguna buena obra nos hacía limpios delante de Él. No dice la Escritura, escuchen, que todos nosotros somos algo inmundo. Todas nuestras justicias o buenas obras, todas ellas son como paños de menstruación. Isaías 64:5, versión Navarra. ¿Vieron cómo Dios califica lo bueno, lo justo, lo recto? Que aunque se haga, no tiene valor para redimirnos. Nada. Dice el Señor, todas nuestras justicias y buenas obras son como paños de menstruación. Además, que ningún cristiano se jacte
ni se sobrevalore, ni se crea autosuficiente por su buena moral y su buena religiosidad eclesiástica, olvidando que necesita de la gracia y de la indulgencia del Señor. ¿Acaso no dijo Jesucristo el Señor a ciertos hermanos: tú dices, tú lo dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Y dijo Jesús: a esos que se sobrevaloran, que se jactan de sí mismos, que se creen autosuficientes con su buena moral y su buena religiosidad eclesiástica, olvidando de la gracia, la misericordia, la bondad, la indulgencia del Señor, Jesús dice: tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Por último, puede ser que alguien diga, puede ser, tal vez, alguno de ustedes esté pensando, esté diciendo: esta palabra es dura. Esta palabra es dura, es difícil de tolerar. Ese texto de Isaías, así no dice mi versión en la Reina Valera o en la Biblia de las Américas, pero en el texto hebreo así dice. Solo que emplearon un eufemismo para que no sonara tan feo, tan feo. Puede ser que algunos de ustedes digan que esta palabra es dura, sin embargo es necesaria. ¿Saben por qué? Porque nos permite recordar quiénes éramos. Lo que no podíamos hacer por nosotros mismos y lo que somos ahora por Él. De modo tal que cuando yo pienso en aquello que era y que no podía hacer nada para liberarme de ello, de esa culpabilidad, y Cristo vino y su preciosa sangre o muerte me rescató, me liberó de ello, y ahora soy quien soy por su gracia, bondad y misericordia y amor, benevolencia, paciencia, indulgencia y amor eterno. Ahora yo valoro su rescate. Valoro el rescate inmerecido por la preciosa sangre de Cristo, por la preciosa sangre del Hijo de Dios. Como aquella mujer que llegó llorando a los pies de Jesús y Jesús le dijo al fariseo que la criticó, a él también, por cuanto sus pecados eran muchos y todos fueron perdonados, ella amó mucho. Porque ella sabía de dónde venía y sabía lo que había alcanzado, lo que no podía hacer por sí mismo, y Jesús lo hizo posible, la liberó de su sufrimiento. Al mundo sucio vino ya aquel que sí